Una entrevista en la que vamos a adentrarnos de lleno en la inteligencia artificial generativa y en cómo la tecnología puede cambiar nuestro mundo. Tenemos con nosotros a Fernando Silva, director general de Smart Infrastructure en Siemens España y Portugal. Buenas tardes, Fernando. Hola, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Fernando, en Siemens habéis publicado recientemente un informe Accelerator al que habéis llamado claves para acelerar la digitalización en sectores estratégicos, en el que defendéis que el crecimiento del mercado de la inteligencia artificial será del 35% para el año 2026. ¿Es una velocidad adecuada para enfocarnos en las nuevas tecnologías, para enfrentarnos a ellas? ¿En qué áreas geográficas y de qué forma será su desarrollo? ¿Cuáles son las claves? Pues yo creo que dado que el potencial de la inteligencia artificial solamente hemos empezado con estas tecnologías, creo que es muy difícil de decir exactamente qué porcentaje va a impactar y cuál es el crecimiento correcto para poder impactar nuestras vidas. Yo creo también que el impacto de la inteligencia artificial ni siquiera lo podemos imaginar hoy. Todavía, y como tenemos que buscar tendencias, yo creo que es importante decir que hay estimaciones en España interesantes e importantes. Por ejemplo, la consultora Strand Partners para AWS ha publicado un informe donde comenta que 36% de las empresas españolas han adoptado tecnologías de inteligencia artificial el año pasado. Esto es muy importante porque al final no solamente implementar tecnologías de inteligencia artificial, pero también que estas tecnologías les han permitido mejorar sustancialmente sus procesos y ahorrado costes, esto casi en 80% lo han comentado, aumentar la eficiencia y productividad de sus negocios y importante también es que casi 72-73% de ellas afirma que la adopción de inteligencia artificial ha supuesto un aumento de sus ingresos. Esto quiere decir no solamente mejorar la eficiencia, pero también buscar nuevos negocios que se puedan desarrollar con la inteligencia artificial. Claro que en estos temas y manteniéndose esta tasa de adopción de la inteligencia artificial, esta tecnología podría aportar unos 55.000 millones de euros adicionales al valor añadido bruto de la economía española de aquí a 2030. Y estos son cifras impresionantes si pensamos que también, yo siempre lo digo, en cualquier foro que España se debería posicionar como el tercer pilar de la Unión Europea, principalmente de cara a las nuevas tecnologías. Y lo que ha permitido donde tenemos que invertir más, básicamente en tres retos básicos. Crear un entorno favorable a la innovación. Creo que esto, los fondos europeos, toda lo que es la dinámica de colaboración entre empresas, administraciones, universidades, se tiene que crear un entorno favorable a la innovación. Atajar la brecha de habilidades digitales, que creo que todavía es bastante fuerte en algunas generaciones de nuestra sociedad, y garantizar también que todas las compañías, todas las empresas tengan acceso a las últimas tecnologías. Yo creo que esto es muy importante porque al final esta colaboración multilateral es lo que va a permitir promover un ecosistema de inteligencia artificial más colaborativo y sostenible y escalar la tecnología. Por eso, desde Siemens hemos lanzado la plataforma Siemens Accelerator, que al final lo que hace es definir principios de desarrollo de nuestro portfolio digital, pues buscar crear e impulsar un ecosistema de partners que pueden ser de cualquier tipo de desarrollo de software, de servicios, y finalmente con esto generar un marketplace que permita monetizar estas soluciones. Y por eso estos son los retos que enfrentamos y que desde Siemens estamos muy enfocados en hacerlo aquí desde España también. Hablando de retos, Fernando, en este ámbito de la inteligencia artificial, ¿dónde queda la regulación? Es decir, ¿avanza al mismo ritmo? ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en este punto? Sí, la regulación es fundamental para garantizar un desarrollo y una implementación ética y segura, porque la verdad es que estas tecnologías son bastante novedosas y también van a generar nueva legislación, nueva regulación. Va a ser un poco que los dos se van a tener que dinamizar a nivel de desarrollo tecnológico y de regulación y legislación. En Siemens siempre, de nuevo, abogamos por una colaboración estrecha con entidades reguladoras, con industrias, mismo siempre que dentro de un entorno adecuado de asociaciones
sectoriales también con otros, con nuestra propia competencia y con otros stakeholders para establecer los estándares claros que acompañen el avance tecnológico y protejan tanto a las empresas como a los consumidores. Y destacar también en este caso un tema muy importante para nosotros, es que yo creo que es nuestra responsabilidad desde las compañías, las empresas de tecnología, también garantizar que se adoptan las prácticas, las mejores prácticas a nivel de ética e integridad para que el resultado de nuestros casos de uso, de nuestras experiencias con la inteligencia artificial, pues respetan las personas, la propiedad intelectual e industrial y preservan también a nuestro planeta y a la sociedad. Por eso no es solamente una cuestión de regulación y de las administraciones, es también una práctica que desde las compañías se tienen que implementar para garantizar que el resultado de estos casos de uso son éticos, íntegros y respetan la sociedad y las personas. Una colaboración, al final, público-privada. Estamos hablando, por ejemplo, de un código de códigos deontológicos. Sí, claro, absolutamente. Códigos deontológicos, de que todo lo que al final resulte de la inteligencia artificial respecte la propiedad intelectual, los derechos de autor, todos estos temas los tenemos, por un lado, bajo una regulación y el marco legal, pero son también una práctica que las compañías tienen que incorporar en su día a día, de la misma manera que lo hicimos con la seguridad y salud en el trabajo, con la calidad y con los temas de ciberseguridad. Al final se trata de respetar y de nuestro compromiso con la sociedad y las personas. Es decir, unas líneas rojas que ni siquiera estas nuevas tecnologías, esta nueva inteligencia artificial generativa puede traspasar. ¿Cuáles son, a juicio de Siemens, los principales cambios que vamos a ver en el mundo de la mano de la inteligencia artificial? Es decir, según ustedes, ¿qué podemos esperar de esta nueva era tecnológica? Yo creo que lo que podemos esperar es que al final se confirme que la tecnología es la respuesta a todas nuestras necesidades. Quiere decir, es algo que nos va a permitir pues preservar el medio ambiente, respetar el desarrollo equilibrado de un país y de una sociedad y también impulsar nuevos modelos de negocio que puedan generar valor para la sociedad, librando a las personas para otros temas que nos gustan disfrutar. Por eso yo diría que cada vez más también hay que mirar la inteligencia artificial conectada con otras tecnologías digitales. Hablamos de la conectividad, hablamos de la ciberseguridad, que es absolutamente crítica para garantizar que nuestros datos y nuestras informaciones se quedan seguros y también para que nos podamos como usuarios tener una toma de decisiones más informada y automática. Eso es lo que nosotros de nuevo con nuestra plataforma Siemens Accelerator buscamos. Por ejemplo, con nuestra plataforma Building X, lo que queremos es que los edificios que al final aportan unos 40% de las emisiones de CO2 se puedan desarrollar con más eficiencia. Y no hablamos solamente de los nuevos edificios, pero también de todos los que tenemos hoy en día y que hay que renovarles, hay que darles otra eficiencia y otra productividad, porque no podemos construir todo de nuevo. Y la capa digital es exactamente lo que nos permite modernizar las infraestructuras, los edificios, la energía. Es la capa digital que nos permite gestionar mejor los recursos disponibles y esto es donde tenemos que invertir. Mucho más de que vamos a construir todo greenfield, como si fuera por la primera vez, es que nuestras infraestructuras que tienen 30, 40 años de edad se tienen que renovar con una capa digital muy potente para permitir que pues toda su eficiencia pueda mejorar. En el informe que han publicado, hablan también de la aplicación de esta inteligencia artificial a las empresas y a sus resultados. Antes, al comienzo de la entrevista, nos comentaba algunos datos principales. Cuéntenos un poco más en detalle por qué beneficia el negocio. Pues al impulsar la innovación y también la adopción de nuevas tecnologías, lo que buscamos es mejorar la eficiencia, la productividad, la utilización de recursos, que es muy importante, al revés de diseñar nuestros productos, nuestras soluciones y nuestros sistemas para al final los tener demasiado desarrollados en comparación con lo que necesitamos, es utilizar bien los recursos. Por eso siempre comentamos que en un edificio o en una industria, mejor que al final
mejor que todo es bajar el consumo, es bajar la energía que consumimos, el agua que consumimos, y esto es donde tenemos que enfocar nuestra atención. Por otro lado, esto también nos ha generado, por un lado, una mejora de eficiencia y productividad interna para que nuestras personas se puedan dedicar más a otras tareas de valor añadido, a más innovación, más buscar soluciones disruptivas que de cara al futuro nos puedan aportar nuevos negocios, pero principalmente negocios sostenibles también. Y lo que, por ejemplo, nuestro CEO Holland Bush ha enseñado bastantes ejemplos de cómo estamos utilizando esta tecnología de inteligencia artificial para mejorar la manera como desarrollamos nuevos productos en la industria, no solamente la inteligencia artificial y el gemelo digital, que al final es cómo podemos simular el diseño y el cambio de un producto, pues buscar de una manera digital cambiar el proceso para que sea cada vez más eficiente y también todo el componente que es el reciclaje de todo lo que generamos como sociedad. Por eso, para nosotros la inteligencia artificial ya está embebida en todas las áreas de negocio de Siemens. La utilizamos en energía, infraestructuras, industria, en salud, movilidad, y lo que tenemos cada vez más es que pensar que la inteligencia artificial generativa lo que ha cambiado, porque todos estos algoritmos los utilizamos desde hace 20, 30 años, pero la inteligencia artificial generativa lo que ha cambiado fue que ha permitido democratizar la utilización de esta tecnología por utilización de un lenguaje natural que permite una interfaz hombre-máquina cada vez más accesible a todos. Por otro lado, ha generado muchísima demanda de datos y muchísima demanda de capacidad de procesamiento. Y esto también ha cambiado bastante en los últimos años. En un móvil tenemos más capacidad de procesamiento y almacenaje que teníamos en un ordenador industrial hace muchos años. Por eso, lenguaje natural y capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos son los que han permitido democratizar la utilización de la inteligencia artificial para las personas, las pymes, las grandes compañías, las administraciones, cualquier actor de nuestra sociedad. Ujú. En su informe hablan también del gemelo digital, cuáles son sus características y cuáles son las claves en el mercado y también en nuestro país, en España. Sí, el gemelo digital es como que unir prácticamente todas las tecnologías digitales, quiere decir, tienes que conectar los activos y conectividad es el primer principio para poder tener la digitalización, es conectar los activos y recoger los datos. Después es tener la inteligencia artificial y la analítica que permite con los datos generar información y más que información, valor para un negocio y finalmente que lo podamos hacer con ciberseguridad. Entonces, lo que en el Gemelo Digital lo que hacemos es unir todas las tecnologías digitales, incluyendo el Edge Computing, todas estas tecnologías, para poder hacer como que una simulación de cualquier tipo de operación industrial o de infraestructuras o en cualquier otra actividad, para que el operador pueda simular un cambio sin tener que hacerlo en el mundo real, hacerlo en el mundo virtual y medir el impacto que este cambio va a tener en su productividad, su eficiencia. La verdad es que el gemelo digital ya lo estamos cambiando un poco en la dirección del metaverso industrial. ¿Y qué es el metaverso industrial? Al final es que el gemelo digital siempre tenías que hacer una simulación y después implementarla de una manera real para chequear si al final todo se había confirmado a nivel de eficiencia. Pero lo que nos permite el metaverso industrial, exactamente con esta capacidad de procesamiento que tienen los chips, toda esta capacidad de generar datos y hacer su gestión, lo que permite el metaverso industrial es hacerlo de una manera inmersiva, inmediata. Quiere decir, simulamos un cambio, lo miramos a nivel del proceso, cuáles son los resultados, qué impacto tienen los servicios que la compañía tiene que dedicar a sus clientes y con esto garantizar que lo hacemos mucho más rápido a nivel de ciclo de negocio. Y esto desde nuestro punto de vista es el futuro, el metaverso industrial y hacerlo todo online de una manera inmersiva.
Diría entonces que esas son las otras tecnologías que acompañan a la inteligencia artificial. También, por ejemplo, se habla mucho últimamente de los centros de datos, donde incluso grandes cotizadas de nuestro país, del IBEX 35, están invirtiendo. Es verdad, porque los centros de datos se han convertido al final en las infraestructuras logísticas. Es una infraestructura también, pero son las infraestructuras logísticas de los datos. Como tenemos las carreteras, los puertos, los aeropuertos para las mercancías y las personas, los centros de datos son lo que permiten que toda esta gestión se pueda hacer en la nube, que es al final el cloud computing es lo que también ha cambiado muy radicalmente toda esta capacidad de generar y hacer el procesamiento de datos, y los centros de datos son imprescindibles para este cambio. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia con todo el teletrabajo, todos los Zooms, los Teams, empezó un crecimiento fuerte de la demanda a nivel de procesamiento de datos. Y cuando ha terminado este periodo, justo ha empezado la inteligencia artificial generativa. Entonces, la demanda de centros de datos es increíble, y creo aquí de nuevo que España y principalmente Madrid, Barcelona, Málaga se pueden posicionar como los próximos ubicaciones de centros de datos bastante importantes en Europa, y esto nos permitirá impulsar toda la tecnología digital en España, porque si no tenemos logística de datos, que son los centros de procesamiento de datos, no podemos desarrollar las tecnologías digitales en España como tenemos que hacer. Pero otras tecnologías muy importantes, como comentaba, la conectividad, que cada vez más con el 5G la podamos tener con la latencia mínima para permitir implementación de nuevas tecnologías, por ejemplo, de coches autónomos, de computación en fábricas cada vez más rápida y sin depender de un centro, de una unidad central, o en las redes eléctricas poder también facilitar la incorporación de más renovables, de más data centers, con una tecnología al final de generar el gemelo digital de la red eléctrica y buscar dónde se puede incorporar nueva capacidad en la red. Y casi todas estas, la computación cuántica de cara al futuro también es un tema muy importante y donde vamos a tener que invertir en Europa, porque de nuevo estamos bastante retrasados en comparación con Estados Unidos o mismo con China. Entonces, buscar como sociedad, como ecosistema, colaborar en estas tecnologías y desarrollar nuevos centros de desarrollo de I más D, de colaboración en casos de uso, es muy importante. Hablamos mucho, estamos hablando mucho de tecnología, pero ¿cómo se adapta el ser humano a esta nueva oleada tecnológica, ¿no? Hay mucha gente que se queda atrás, mucha gente que igual tiene miedo a esta nueva tecnología. Exactamente, yo creo que siempre hay los early adopters, estos que van por delante de los otros y que buscan casos de uso, buscan utilizar estas tecnologías en su día a día, lo que es muy bueno, pero siempre hay otras personas bastante reticentes en pensar que la inteligencia artificial les va a cambiar su propio trabajo y la manera como lo hacen. La verdad es que yo creo que esto no es opcional, esto es la realidad, y cuanto más rápido podamos reforzar la formación continua y el desarrollo de habilidades digitales en España, mejor. Y de nuevo, la responsabilidad es de todos, desde el gobierno, de las administraciones, de las universidades, de las compañías, porque todos tenemos que trabajar en la misma línea con el mismo objetivo. La verdad es que estas nuevas habilidades yo diría que en 2030, lo que dicen muchos informes, es que 80% de los trabajadores necesitarán habilidades digitales significativas. Y esto quiere decir que tenemos que empezar ahora, porque 2030 es mañana. Otro tema importante también es que tenemos cada vez más que pensar que los jóvenes están muy bien preparados a nivel de habilidades digitales, porque ellos utilizan el móvil, utilizan las consolas de jugar todos los días, y más rápidamente pueden entrar en este mundo. Por eso yo siempre digo, más que pensar que la inteligencia artificial va a sustituirnos como trabajadores, y yo no estoy seguro, porque en muchas situaciones nosotros aportamos un valor distinto, pero seguro para aquellos que se queden por detrás, personas más bien preparados para utilizar la inteligencia artificial les van a poder sustituir. Más que todo,
es cómo utilizamos y cómo podemos mejorar nuestro trabajo utilizando estas herramientas digitales. Una herramienta extra que entonces no sustituye, sino que complementa. Pues con estas perspectivas nos quedamos. Fernando Silva, director general de Smart Infrastructure en Siemens España y Portugal. Gracias por esta entrevista con Capital Radio. Muchas gracias.